Muy buenas noches amigos, bienvenidos a Realidades. En esta edición tenemos que agradecer otra vez y después de 2 años a Brian Style por la indumentaria. Le agradecemos obviamente porque estamos luciendo hoy un blazer que está bastante bonito. A mí me ha gustado mucho y una camisa de vestir que la verdad me ha entallado muy bien, que es súper cómoda y que además de eso está a un precio especial. ¿En dónde queda Brian Style? Donde te puedes vestir de una muy buena manera. En el Jirón Cayetano Requena 370 frente a la rampa del Mercado Central. No olvides ir a Brian Style si tienes un compromiso, cualquier compromiso, el más importante o aquel que a veces no quieres ir pero igual tienes que ir. Bueno, pues para eso está Brian Style, para niños, jóvenes, adultos, y si no tienes mucho presupuesto y es algo de emergencia, también alquilan. No solamente blazers, sacos, también el terno completo, el traje completo. Y además de eso también producen, así es que tienen sus propios ternos. Es más, este blazer es marca Brian Style, por si acaso. Se ve bastante bien, horma muy bien. Y lo otro es que atienden también a promociones de colegios, a instituciones, etcétera, porque pueden hacer por pedido los uniformes y también los trajes. Así es que ya saben, Brian Style está para eso. Y agradecemos obviamente a esta muy buena marca Guaracina, que ya se expandió y también está vendiendo en Lima, en Gamarra, imagínense. Así es que es un gran éxito de sus propietarios. Brian Style, Jirón Cayetano Requena 370 frente a la rampa del Mercado Central. Está para ustedes. Así que ya saben, un buen lugar para adquirir y alquilar también este tipo de indumentaria. Hay que vestirse bien, hay que estar elegantes. Y Brian Style está para eso. Dentro de los días de difusión de esta edición de Realidades, se va a dar la conmemoración de los 53 años de la tragedia de 1970. Y nosotros, para rendir homenaje y también para comenzar a buscar que renazca esa cultura de prevención que en algún momento los peruanos tuvimos y que hoy en día nos pesa, nos molesta y hasta lo tomamos a broma. Me refiero al tema de esa cultura de prevención y los simulacros, por ejemplo. Hemos entrevistado al autor de un libro que debería de ser infaltable para todos nosotros, un libro de cabecera, un libro que debería de ser lectura obligatoria, por lo menos en secundaria, en todos los colegios de la región, pero principalmente aquí en Huaraz, en el Callejón de Huaylas, en donde golpeó mucho más fuerte en cuestión de mortandad y también de ese enorme dolor que se dio en Huaraz, en Yungay, por ejemplo, con todo lo que ocurrió en aquel tiempo. Me refiero al libro 1970, 45 segundos entre la vida y la muerte, de Roque Otárola. Hemos entrevistado a Roque Otárola, más que entrevistado, hemos conversado con él y creo que hay muchas conclusiones a las que se pueden arribar luego de esta conversación, y yo creo que más aún después de leer el libro, que también lo haremos nosotros. Tenemos que confesar que no lo hemos leído y gracias al señor Otárola vamos a poder hacerlo en los días siguientes. Va a valer la pena, definitivamente, y nosotros recomendamos la lectura de un libro que no hemos leído precisamente después de esta conversación que hemos tenido con el señor Otárola, y además de ello, por el hecho en que es necesario tener en la mente todo lo que pasó, darnos cuenta que muchas veces hemos tocado fondo y que hasta ahora no hemos tomado las decisiones más apropiadas en general. Algunas de las reflexiones van a tener dentro de esta entrevista que ver con temas políticos, etcétera, pero que devienen directamente del qué hacer nuestro como ciudadanos y en conjunto como sociedad, y también llegar a conclusiones muy propias de lo que pasó antes, de cómo fue Huaraz antes del terremoto y lo que es hoy, en un aspecto más psicográfico, por ejemplo, y también de una ciudad que curiosamente él repite una frase de otra persona, que Huaraz es una ciudad sin rostro. Quizá esta frase pueda ofender a algunos, pueda generar malos entendidos, pero yo los invito a ustedes a que vean esta entrevista y puedan comprender por qué razón se da este calificativo o esta apreciación, como quieran tomarlo. En realidad no es negativo, pero los invito a que vean la entrevista al señor Roque Otárola. Por supuesto que estamos en una zona sísmica muy peligrosa,
tenemos el tema de Palcacocha muy latente, tenemos lo irresoluto que viene a ser cualquiera de las gestiones públicas, desde los gobiernos regionales hasta los municipios, pero también el accionar de la población me parece que va, y lo he dicho siempre de una manera muy equivocada. Protestar, gritar, hacer cosas, pero nunca proponer. Y yo creo que la propuesta puede ser contundente, puede ser mucho más poderosa al momento de canalizarla como si fuese una protesta, pero brindando inmediatamente algo que no se brinda nunca. Ya lo dije, la solución. Y nosotros podemos ser propositivos y podemos buscar liderazgos positivos que lleven con mayor fuerza toda nuestra voz como pueblo, pero no necesariamente a través de desmanes, a través de bloqueos y a través de otro tipo de acciones a las cuales estamos acostumbrados y hemos terminado tolerando sin darnos cuenta que somos parte de esa maquinaria autodestructiva que tenemos nosotros desde el momento en que no votamos bien y no participamos y no tenemos conciencia cívica. Y es momento de darnos cuenta de que quizá las generaciones nuevas sean más individualistas y no tengan en la mente la frase bien común. Quedamos algunos todavía con algo de energía para poder luchar. Bueno, pues ya es momento de juntarnos, de pensar qué hacer para cambiar los liderazgos, para ofrecer otras cosas, para poder de repente, mínimamente, siquiera, tener una cultura de prevención ante desastres como cualquier sismo que pueda volver a ocurrir en nuestra ciudad y que no tiene por qué tomarnos desprevenidos, aunque mal parados, porque tenemos construcciones en zona aluviónica, porque tenemos construcciones en lugares en donde no deberían de haber construcciones, por lo menos aquellas que son mucho más elevadas, de 3 pisos más azotea o 4 pisos, que fue la norma establecida para Huaraz. Como quiera que sea, estamos a 53 años de una catástrofe nacional, 53 años que fue un tiempo más que suficiente, no solo para reflexionar, sino para tomar acciones. Y hasta ahora no tenemos nada positivo dentro de un balance. Es momento de reflexionar, pero es momento de no quedarse en la reflexión, sino de buscar respuestas, soluciones. Y nosotros somos los únicos responsables ya en ese sentido, porque no podemos seguir esperando tanto a las autoridades. Y yo creo que lo que estoy diciendo tiene que calar de alguna manera, pero siempre positiva, en el ideario de todos ustedes. Y eso espero que pase, porque estamos muy dejados y muy sueltos dentro de una esfera extraña de autoprotección ante cosas que sí son reales, como esa catástrofe de 1970. Bienvenidos a Realidades. Esto es Happy Dent, el centro odontológico más especializado y con mejor atención en Huaraz. Con tecnología de punta a disposición para todos sus tratamientos. Ortodoncia, endodoncia, odontopediatría, curaciones con luz halógena y mucho más. Niños, jóvenes, adultos y adultos mayores se atienden felices en Happy Dent. Galardonados y premiados por ser los mejores. Happy Dent, tu clínica dental. El primer sistema de alumbrado público de Latinoamérica se instaló en Cuba. El primer tranvía de América Latina circuló en La Habana. La primera demostración mundial de una industria movida por electricidad fue en Cuba. En el año 1900 llega el primer auto de toda Latinoamérica a Cuba. El primer teléfono sin necesidad de una operadora, solo con un discado, fue en el año 1906 en Cuba. En 1922 Cuba se transforma en el segundo país del mundo en tener una estación de radio. El primer país del mundo en construir un hotel con aire acondicionado central fue Cuba. En el año 1954, en promedio, Cuba tenía una vaca por habitante. En el año 1957, Cuba tenía cine 3D. 1958, Cuba era el segundo país del mundo en difundir la televisión a color. Era el que más electrodomésticos tenía. Figuraba en el puesto número 29 entre los países con mayor
economía desarrollada. Todo esto sucedía en Cuba antes de la liberación. Ahora sí llega la entrevista al señor Roque Otárola. Una entrevista muy interesante. Los invito, espero que estén con nosotros durante toda esta entrevista. Luego estaremos con el doctor Jorge Cabell, director de Indecopi en nuestra ciudad, una entrevista súper esclarecedora para comprender a Indecopi como institución, para saber qué es lo que puede hacer por nosotros en distintos casos, aunque nos hemos centrado más en el tema de transporte. ¿Qué tan abusivos son nuestros choferes, nuestros cobradores, aquellos choferes de mototaxi, los de los taxis, el transporte interprovincial? ¿Qué hacer cuando nos cobran comisión en los agentes? ¿Está bien que lo hagan? ¿Está bien que nos cobren un impuesto por el uso de tarjetas, por ejemplo? ¿Por qué pasa esto? Estas y otras interrogantes más las va a dilucidar el doctor Jorge Cabell en esa entrevista interesante. Después de la entrevista que tendremos con el doctor Otárola. No se muevan. Ya viene esta entrevista y luego, con más, seguimos en Realidades. Nos encontramos ahora con el señor Roque Otárola, autor de un libro que debería ser libro de cabecera para todos nosotros en realidad. No solamente porque vivimos en una zona sísmica, sino porque los hechos contados en ese libro nos han sucedido hace 53 años. Y este libro resume muchas cosas y dentro de él hay una investigación bastante concienzuda, minuciosa, y que nos puede devolver a distintos escenarios, incluso a ese Huaraz que no hemos vuelto a ver. ¿Cómo está, señor Otárola? Bienvenido a Realidades. ¿Qué tal, Lucho? ¿Cómo estás? Encantado de saludarte. Y a través tuyo a tus televidentes y oyentes. Lo mismo digo, de verdad que es un placer tenerlo aquí. Y obviamente en estas fechas en las que estamos conmemorando, recordando lo que fue esa tragedia con tantas muertes, ¿no? En toda la región, me refiero, y una cantidad de fallecidos muy importante también en toda esta zona, Huaraz, Callejón, de Huaylas. Me imagino que sería un poco tonto preguntarle la motivación acerca del libro, pero sí preguntarle cuál sería el mensaje principal que traslada el libro para todos nosotros. Creo que el libro está orientado a fijar tres ideas grandes, ¿no? En términos macro, digamos. Una, ¿cómo fueron nuestros pueblos antes del 31 de mayo de 1970? ¿Cuál era su geografía humana? ¿Cuál era su entorno de desarrollo? ¿Y cuáles sus principales problemas y limitaciones? También contiene una descripción por los propios protagonistas de cómo fueron esos dramáticos momentos de las 3:27 de la tarde el 31 de mayo de 1970. Y finalmente, el libro recoge el gran esfuerzo que se hizo y la gran y titánica resistencia de los sobrevivientes luego del sismo, que tuvieron que hacer de tripas corazón, vivir en carpas, dormir al aire libre y vivir realmente de la caridad que en ese momento llegaba a través de helicópteros y aviones. Porque no olvidemos que después del 31 de mayo, el contacto con el mundo externo recién se produjo el 3 de junio, ¿no? Cuando los hinchis bajaron en paracaídas a Marián, ¿no? De modo, el libro trata de recoger esos dramáticos momentos. Y repito, hay un diseño que he recogido en el libro de lo que sucedió como planeamiento para la recuperación de las ciudades y de los componentes productivos de la región, ¿no? Cosa que no ha sucedido, por ejemplo, en el terremoto de Pisco, de Ica, en donde se avanzó muy poco, o en la reconstrucción del norte, luego de las lluvias, a través de esta organización pues, que se creó especialmente para la reconstrucción y la rehabilitación de esa zona afectada. Claro. Creo que Crista y Ordesa, y eso es bueno rescatarlo, hicieron una gran obra, ¿no? Y en menos de 3 años ya la ciudad de Huaraz estaba levantándose a todo pulmón, ¿no? De modo que ese es el testimonio que el libro recoge,
como mandato de la historia. Bueno, ese tiempo es un tiempo récord en realidad, porque en otras ciudades, incluso de países más avanzados que el nuestro, la recuperación ha tardado bastantes más años, Así ¿no? es, así es, así Ujú. es. Y bueno, eso demuestra que cuando hay voluntad se pueden hacer muchas cosas, ¿no? Efectivamente, y el gobierno militar en esa época desplegó una estrategia que consideró a la zona afectada como un escenario de guerra, ¿no? Que al haber sido considerado como un escenario de guerra, se volcaron ahí todos los instrumentos para construir la paz, ¿no? Ujú. Y el desarrollo. Claro. Y lo lograron, ¿eh? Lo lograron los militares. Bueno, el planeamiento estratégico es una de las virtudes, pues, que tienen dentro de las capacidades que tienen los militares también, ¿no? Felizmente. Así es. Eso ayudó bastante y obviamente allí sí se puede hablar de forma positiva dentro de lo que fue ese gobierno de junta militar, ¿verdad? Yo considero que se hizo una gran obra ahí. Y allí hay que destacar la figura de un gran militar que fue el presidente de Crisa primero y de Ordesa después, el general Luis Lavera Velarde, que en paz descanse, ¿no? Desplegó un trabajo extraordinario de aglutinación de los sectores. Por primera vez el Perú experimentó un gobierno regional desconcentrado, ¿no? Claro. ¿Por qué? Porque Crisa y Ordesa estuvieron organizados de tal manera que había un poder ejecutivo, que era el presidente y sus ministros, que eran los directores regionales de cada sector. El COSIR era el Comité Intersectorial de Coordinación, que era un pequeño consejo de ministros. Ahí se adoptaban las decisiones, había dinero y se emprendían las obras, ¿no? Algo parecido a lo que intentaron hacer con el Forsur hasta que el Congreso intervino y las cosas se convirtieron en una pesadilla para la gente del sur, ¿no? Me refiero ya al terremoto de Pisco del 2007, ¿no? Más o menos así, porque la coordinación al inicio pareció bastante positiva, pero lamentablemente, pues, bueno, en fin, el gobierno de facto fue en ese momento bastante beneficioso porque simplemente se dictaba, se decía esto se hace y se hizo. Fue eficiente, ¿no? Claro, fue eficiente. En ese sentido hay que destacar que fue algo positivo. Dentro de los testimonios que usted le dieron para el libro, señor Otárola, ¿cuál es el que a usted le pareció que fue el más sentido, el más doloroso, el que más llegó a lo más profundo? Hay varios, Lucho. Por ejemplo, en Huaraz, la forma en que Ricardo Ramírez, el popular ogro, que ya en paz descansa, inició la búsqueda de sus dos hijos, que habían estado en la ceremonia del Colegio Santa Elena, sus dos niñas, 24, 36 horas sin dormir, arañando escombros. Qué bárbaro. ¿No? Hasta que las niñas fueron encontradas ahí con todas las chicas y chicos del Colegio Santa Elena, que se desplomó sobre un anfiteatro en donde se estaba produciendo una ceremonia en homenaje al cumpleaños de la madre directora. Lo más dramático sucedió ahí en el Colegio Santa Elena, sin que el resto no deje de serlo, ¿no? Claro. Y los otros testimonios son los vinculados a Yungay, por ejemplo, ¿no? De personas que tuvieron que soltar la mano de su madre porque ya no podía caminar, ya no podía correr hacia el cementerio de la señora. Claro. Y al soltarla, la avalancha se las llevó en su delante. Eso debe haber sido horrible. Dramáticos, muy dramáticos. Sí. Hay como 10 testimonios de ese tipo, ¿no? Acá en la contragarátula recojo uno de Ricardo Ramírez, por ejemplo, cuando dice: con los ojos desorbitados y la ansiedad incontrolable, mientras arañaban los escombros en busca de nuestros hijos, entre los escombros del Colegio Santa Elena, fuimos testigos de un cuadro dantesco cuando encontramos en ese lugar los cadáveres de aproximadamente 30 niños apiñados con sus disfraces de pierrots, mariposas, ositos, princesitas y bailarinas de ballet. Retiramos uno a uno los cuerpos inertes, impidiéndoles el rostro, ¿no? En fin, cosas demasiado dramáticas. Sí, bueno. De hecho, de escuchar esto nada más ya a uno se le retuerce algo en el cuerpo, ¿no? De verdad, de verdad. Son el Colegio situaciones Santa muy Elena duras. fue pues el escenario, un cementerio que enterró más de 100 personas ahí, ¿no? Así es. ¿No? Una enorme cantidad de personas que fallecieron. Y todo también tuvo que ver con algo importante, ¿no? La licuefacción.
debajo de Así es. Huaraz corren aguas y lamentablemente pues las construcciones de adobe tampoco pudieron soportarlo, ¿no? Toda la ciudad colapsó. Y Ujú. ahora, mira, se hicieron estudios a cargo de expertos internacionales de todo el mundo, diría yo, sobre la reconstrucción de Huaraz, Ujú. ¿no? Fue una discusión enorme. La decisión fue reubicar la capital del departamento de Ancash en la zona de Huancha, arriba. Entonces, allí se construiría el centro cívico, la catedral, es decir, todos los servicios públicos y la administración pública. Pero Claro. la resistencia de los guaracinos fue de tal magnitud que se impuso la idea de reconstruir Huaraz en donde está, a pesar de los riesgos que eso implica o implicaba, ¿no? Bueno, Entre sigue ellos lo que tú implicando. dices, ¿no? La napa Ujú. freática demasiado superficial Sí, que requiere pues una cimentación pero de concreto armado para sí. poder construir edificios hasta de 4 pisos. Ujú. Esa fue lo La previsto. norma. Y ahora hay edificios, caramba, de 15 pisos. Realmente hay responsabilidad Sabe Dios cómo tremenda, los han construido, pero principalmente quién los autorizó. Ujú. efectivamente, ¿no? Bueno, hay cada criminal en Igual la el polvo administración pública. aluviónico, en donde Ujú. estuvo prohibido construir, Así es. porque que se va a dar en algún momento, va a haber algún desborde de las Parcacocha. lagunas, sí, pues, ¿no? Ujú. Sí, estamos ante eso, porque lo más probable es que un sismo de igual intensidad o cercana intensidad que el del año 70, que está próximo a darse, no sabemos cuándo, pero está allí, latente, pues acabe de desglosar ese glaciar que está fracturado desde hace muchos años, ¿no? Y Es que verdad. va a provocar el desembalse de Palcacocha, que tiene 17 millones de metros cúbicos ahora, y en el año 41, que generó tantos destrozos, tenía solo medio millón. Así que Así sí, es. El estamos crecimiento es exponencial, ¿no? sí, absolutamente. La carga acuífera. Así es. ¿No? Y bueno, la desidia de las autoridades va porque desde que no se ha hecho algo realmente de impacto en ese lugar para que realmente se utilicen esas aguas en cosas más productivas, para empezar, y de esa manera se vaya desfogando. Y segundo, el tema de la aplicación del SAT, que ha demorado como 4 años o 5 años en que esto se pueda dar de alguna manera, y ahora se sigan peloteando, criollamente hablando, Así es, el así pago del es. mantenimiento anual de este sistema, ¿no? Que cualquiera de las Así es. municipalidades la puede pagar, solamente que no quieren desembolsar ese dinero mezquinamente, ¿no? Efectivamente, Y la región efectivamente. tampoco quiere hacerlo. Y Así es sobre que, ese tema hay una discusión importante que recoge el libro ujú, de expertos que han vivido la realidad de la zona, ¿no? claro. En cuanto a gestión técnica de la cordillera, de los recursos hídricos. Y ahí se recoge cuál es la realidad, cuál es la potencial amenaza y cómo debe tratarse esto en el futuro inmediato, yo diría en el presente. Cuénteme sobre algunos personajes importantes dentro de esta historia. Por ejemplo, en Yungay, uno de los personajes importantes que salvó muchas vidas fue el payaso chileno Cucharita, ¿no? Y, Claro, lo que pasa allí, lo que pasó en Yungay fue ujú, que el circo, esta compañía circense se instaló en el estadio ujú. que estaba en la zona norte de la ciudad. Allí acudieron ese domingo 300 personas entre niños y adultos a presenciar la función pues, dominical en matiné. Cuando se produce la avalancha, eh, un grupo de niños, atizados por sus nanas, logra salir de la carpa y avanzan hacia el lado oeste, en donde había un cerro, el cerro de Atma, ¿no? Y ahí se salvan. Y evidentemente el payaso estuvo con ellos, ¿no? Lo que me contó una vez un testigo presencial, hace varios años, fue que un grupo de adultos que estaban en la función de circo se dirigió hacia otro lado, y el payaso más bien a fuerza y a terquedad se llevó también a los niños hacia el lado que él pudo deducir en ese momento que era el lugar seguro, ¿no? Y que otras personas Se pues han, se fallecieron. han tejido muchas historias sobre eso. Ajá, Evidentemente, ahí todo el mundo corrió hacia el este, donde estaba la ladera. Donde claro. estaba la ladera. Unos salieron hacia la zona de Caraz y Ujú, otros salieron hacia la zona de Mancos, ¿no? Pero claro. la cosa allí fue pues devastadora. En Yungay Sí, murieron 26.000 personas. así es. Mire, yo le comento algo, ¿no? Una de mis profesoras de primaria es yungaína y sobrevivió pues al terremoto. Lo que me contó fue que estuvieron más de 2 días hasta que los rescataron a oscuras,
Y tenían que buscar, aunque sea barro, para tratar de beberlo, porque no, ya que no comían, no bebían. Y, y ella no terminaba de contar nunca la historia porque ya se venía en lágrimas. Yo me imagino que el impacto que, que tienen varios sobrevivientes ha sido ese, ¿no? De ya no poder Sí, avanzar. ¿Cómo desarrolló usted esa investigación y la toma de testimonios para que no fuera de repente tan doloroso para ellos al momento en que le contaron sus testimonios? evidentemente el tiempo cicatriza heridas, ¿no? Ujú. Cicatriza heridas y se convierte en bálsamo el olvido, ¿no? Yo he entrevistado a innumerables sobrevivientes de Yungay que me han dado su testimonio y recoge el libro, ¿no? La narrativa que ellos hacían era dramática, ¿no? Evidentemente, haciendo tripas corazón, lograban controlar su llanto para seguir narrando lo acontecido allí. Ujú. Y ese es el valor un poco como Voces de Chernóbil, ¿no? La novela que recoge el testimonio de los sobrevivientes. Ese es el valor que de repente tiene el libro. Una vez yo conversé con un señor que estuvo en el cementerio en el momento del terremoto. Y él fue que me contó también cómo vio que la cima del Nevado Huascarán se desprendió. Lo que él atinó fue subir a lo más alto del cementerio, obviamente se salvó junto con otras personas que después llegaron corriendo. Pero cuando yo le hago esta referencia para arribar a un punto, ¿no? ¿Cuándo se creó el mito de que fue el desborde de la laguna y no fue el nevado norte, si no me equivoco, que se vino abajo y generó el alud? Es decir, cuando los sobrevivientes, pocos, lograron resistir en Yungay esta avalancha, Ujú. estaban convencidos de que la laguna de Yanganuco se había desbordado, ¿no? Pero Ah. evidentemente después se aclaró la cosa y todo el mundo vio la realidad. El desprendimiento de un pedazo del pico norte, el Huascarán, Ujú. logró acumular una avalancha, se dice de 80 millones de metros cúbicos, material de nieve, piedras, lodo y palizada que se precipitó sobre la quebrada de Ranairca. Y Ujú. una pequeña oleada rebasó el cerro Aira de Yungay, que era prácticamente el parapeto que todos decían que defendería de un desborde de la laguna de Yanganuco, Claro. defendería la ciudad. Entonces esa pequeña oleada bastó para barrer con Yungay y no arrastrar la ciudad, sino sepultarla. En realidad ese cerro sirvió como una catapulta, no Así es, como, así no, es, no fue un parapeto al final de cuentas como se esperó, ¿no? así Eh, es, así es. sí, fue muy lamentable todo eso. Y Ranraírca 2 años antes tuvo un alud también, un aluvión, si no me equivoco. 64, sí. Un poco antes, entonces. En Eh, 74 tuvo el aluvión que desapareció la ciudad. Ujú. Ranaica estaba en donde ahora hay un puente hacia el norte. Ahí estaba la Plaza de Armas. Y la nueva Ranaica se construyó hacia el norte de la ciudad. Claro. Y también con peligrosa expansión posterior hacia el lado norte. Caramba, con todo el riesgo que eso implica, ¿no? Le iba a hacer una consulta, le hago la consulta. A Huaraz en el año 41 le tocó un aluvión por el tema de Palcacocha. En el 70 llega el terremoto. Y a Yungay le bastó, aunque destruyeron la ciudad y casi todos fallecieron allí, ese alud para aceptar el cambio de ubicación. Y usted hace poco me habló de que la gente aquí fue reacia al cambio de ubicación. ¿Por qué cree que sucedió esto de que la gente, a pesar de haber tenido dos tragedias en un lapso de 30 años, no optara realmente por ir a un lugar completamente seguro y mantenerse en el emplazamiento en el que ya estuvo? Bueno, ahí se unen varios factores, ¿no? Que en ningún caso son los técnicos. Cuando la comisión que CRIRSA nombra para estudiar la ubicación y reubicación de ciudades, ¿no? Ujú. Dice, por ejemplo, sobre Huaraz, que de todas maneras se va a producir una avalancha, no se sabe de qué proporciones, Claro. por eso era bueno proteger el centro urbano de la ciudad, llevándolo hacia la zona de Huancha. Inclusive se elaboró un primer diseño de la ciudad en Huancha, pero la población sobreviviente
con la que teníamos constantes reuniones en un salón precario que los padres franciscanos habilitaron ahí en San Antonio, se puso reacia y defendió a ultranza la ubicación tradicional de la ciudad de Huaraz. Entonces, convencidos los integrantes del gobierno y de la reconstrucción de que no era posible edificar a la ciudad en otro lado, limpiaron de escombros Huaraz. Huaraz quedó como una cancha enorme de arena y allí se trazó el nuevo plano regulador. El grupo Bustamante y Williams quedó encargado de elaborar el plano regulador de la ciudad, como que lo hicieron, ¿no? Después otro grupo de expertos, otra compañía de expertos, diseñó el centro cívico de la ciudad y otro grupo el área comercial. Lamentablemente esto se ha aplicado, pues, digamos, el centro cívico en un 80%, pero el centro comercial, por ejemplo, se dejó de respetar lo planificado y resultó lo que ahora tenemos allí, ¿no? Sí, pues claro. Porque, es más, se concibió una ciudad en Huaraz con grandes vías de interacción norte-sur, este y oeste, y con un centro urbano casi peatonal, ¿no? Casi peatonal. Y te repito, yo en ese momento ya trabajaba para la reconstrucción, ¿no? Fui el director regional de comunicaciones de Ordesa. Y nos tocaba, pues, reunir a la población para escuchar su palabra, para escuchar su sentimiento, su pensamiento, ¿no? Y esto se dio en repetidas reuniones en el convento de los Padres Descalzos, ¿no? En donde la gente, el comité de defensa de los sobrevivientes que presidía José Castillo de la Rosa Sánchez, ¿no? Hizo sentir su voz, ¿no? Y con buen criterio el gobierno militar escuchó esa voz y puso algunas restricciones. Esto es Happy Dent, el centro odontológico más especializado y con mejor atención en Huaraz. Con tecnología de punta a disposición para todos sus tratamientos. Ortodoncia, endodoncia, odontopediatría, curaciones con luz halógena y mucho más. Niños, jóvenes, adultos y adultos mayores se atienden felices en Happy Dent. Galardonados y premiados por ser los mejores. Happy Dent, tu clínica dental. ¿Por qué no sabemos, por ejemplo, que todos los jefes de fila del comunismo fueron señoritos, hijos de papá, que vivieron de sablazos y de lo que les daba a su familia? ¿Por qué no recordamos que Marx dejó morir de hambre y de frío a 3 hijos antes de trabajar en la Academia de Lenguas que tenía a 2 cuadras su amigo Wolf? ¿Sabían ustedes que Lenin vivió 30 años de las remesas de su mamá? Ni un solo cabeza de fila igualitarista ha trabajado. Todos han creído que podían vivir de revolucionarios profesionales. Qué cosa curiosa. Pero ¿por qué no me lo han enseñado a mí esto, bachillerato? ¿Por qué, mientras estudiaba Derecho y Filosofía, no me lo han enseñado mis profesores? Cosa curiosa. Te decía, Lucho, que el proceso de reconstrucción de la zona afectada por el sismo de 1970 ha tenido una dinámica muy intensa, inmediatamente después del sismo, y se diferenció la etapa de la emergencia post-sismo, muy rápida, a la etapa de las viviendas provisionales. El Huaraz y el Callejón de Huayla se llenaron de viviendas provisionales, más de 10.000 viviendas provisionales para albergar a la población damnificada, y luego la reconstrucción de las nuevas ciudades. Creo que el gobierno militar tuvo mucho éxito en este recorrido, ¿no? Yo he visto cómo la ciudad de Huaraz
renació cual ave fénix de sus escombros, ¿no? Desde el trazado con tiza de las nuevas calles, ¿no? Hasta la apertura de zanjas para la instalación de la infraestructura urbana, ¿no? La instalación de agua, desagüe, electricidad, ¿no? La construcción de pistas y veredas, hasta la construcción de las pequeñas viviendas que se levantaron en Huaraz y en varios pueblos del Callejón de Guaymas. Y acá surge como un hecho anecdótico, por ejemplo, que muchas familias que migraron de Huaraz hacia diferentes lugares de la costa, ¿no?, se negaron a recibir esas casas, a pesar de tener el perfecto derecho de hacerlo, ¿no? Mira, una casa de 3 dormitorios te costaba 17.000 soles para verlos en 20 años, ¿no? Y mucha gente se negó a recibir la casa. Y después yo les he escuchado años después dándose golpes, ¿no?, en el pecho porque no tienen nada ahora en Huaraz, pudiendo haber tenido una casa. Una ciudad en la maqueta bella, planificada, ¿no?, pero que contrastaba evidentemente con el deseo y el sentimiento de la población sobreviviente. Los sobrevivientes pensábamos de que Huaraz podría reconstruirse tal cual fue antes del sismo. Realmente eso era una utopía sana. Primero porque no existía catastro para ver quién era dueño de tal lote, ¿no? Alguien decía, yo estaba en el Peón Bolívar, esto me corresponde a mí. ¿Cómo sabías? No había catastro. Entonces realizó el trazado de una nueva ciudad y se construyó lo que ahora es Huaraz. Evidentemente, entre comillas, lo que ahora es Huaraz, porque el 60% de lo que es Huaraz ahora no respetó el plano regulador anterior, oficial. Sí. Mira, la Administración del Desarrollo Urbano de Huaraz estuvo a cargo de un comité de desarrollo urbano, así se llamó, que presidía el coronel Manuel Huesto. 4 años después, este comité le entrega a la Municipalidad de Huaraz el manejo de eso. Y ahí viene el descalabro. Realmente no se cumplió, por ejemplo, con construir el mercado central, el gran mercado mayorista, en la zona donde está el colegio de Tuspari ahora. Y el mercado mayorista se iba hasta la zona de Chalhua, en Belén. O sea, va a ser enorme. Enorme, y recibiendo el input de 3 carreteras que confluían ahí. La del Callejón de Guaymas por el norte, la de Pativilca por el sur y la de Casma por el oeste. Lo que estamos hablando que eso abarcaría toda la zona del Colegio Tuspari, o sea, desde el Jirón Bolognesi, pasando por todo lo que es Villasol, el actual Villasol. Claro, todo eso. Así es. ¿No? Ya. Entonces no se respetó eso y evidentemente el mercado central que tenemos ahora fue diseñado como un mercado de barrio. Claro. El plan de desarrollo de Huaraz concibió que estas vías tuvieran un ancho mínimo de 40 metros. ¿No? Pero la ciudadanía reaccionó y dijo que eso no era Huaraz, era una ciudad moderna. No querían una ciudad moderna, ¿no? Ese es el problema, creo yo, que le pasa a las personas cuando sufren algo de súbito, ¿no? Quieren volver a ver lo que tuvieron frente a sus ojos antes de que eso ocurriera. Correcto, es correcto. Hecho imposible, ¿no? Pero ellos concebían que era posible, ¿no? Que les devuelvan su casa con patio tras patio y corral, como tenían antes. Claro. No te olvides que no habían servicios higiénicos antes, ¿no? Como lo que tenemos ahora. En muchos casos, inclusive mucho antes del terremoto. Entonces el corral hacía esas veces. Pero era imposible, pues, reconstruir la ciudad de Huaraz en esas condiciones. Y la visión de perspectiva futuro nunca la pudieron llegar a comprender. Sí, pues era imposible realmente. En Huaraz quedó, digamos, un grupo de familias, contadas familias, que formaban parte de la ciudad de Huaraz tradicional. La gran mayoría de ciudadanos huarazinos migró a la costa, se fue. No querían saber nada con el dolor que dejaban. Sí, claro, es bastante comprensible. Además, también, bueno, ¿quién podría criticar a una persona que ha sufrido tanto que tome este tipo de decisiones, ¿no? Había que ver a la gente, Lucho, viviendo debajo de árboles, con una frazada como todo techo, ¿no? Gente que tuvo hermosas casas. Por ejemplo, la familia de la señora Rosa Clotilde Ramírez tenía cerca de 80 propiedades urbanas en Huaraz. Sí. ¿No? Y se quedó con una pequeña de 140 metros cuadrados, ¿no? Y creo que la señora Clotilde terminó viviendo por Janga, si no me equivoco. Sí, en Carián.
Sí, no, o sea, se fue de Huaraz, ¿no? Ella ya había donado terrenos Oh, antes, en la zona de Huarupampa, si no me equivoco también, así y es. después del terremoto prácticamente lo perdió todo. Lo perdió todo, Ujú, absolutamente todo. ujú. Imagínate, ella es rentista de una gran propiedad urbana, ¿no? Una terrateniente era casi. Terremoto, lo que sucedió después del terremoto fue realmente dramático, dramático, ¿no? Y le iba a consultar, dentro de todo esto, ¿qué se respetó de ese planeamiento que fue espectacular y que hubiese sido tan beneficioso? Hoy en día tendríamos una ciudad magnífica, muy bien distribuida y adaptada a estos tiempos. Pero, ¿qué se respetó al final? O sea, de esos trazados que se hicieron, ¿qué es lo que podemos ver hoy que sí se hizo tal cual? Creo que la avenida Luzuriaga, al Exceptuando los reducir 40 metros, sí, los 40 metros, se redujeron a lo que, ¿cuántos metros tendrá ahora? 25, ¿no? o menos. O menos, sí. Sí, claro, Imagínate esa avenida de 40 metros en la actualidad habría sido pues una vía de fantástica. congestión de Huaraz enorme, ¿no? O sea, lo que podemos ver es la Plaza de Armas y de repente algo parecido a lo que fue en la Avenida Luzuriaga, pero nada Así más. es, así es, Todo así lo es. demás fue una desproporción y un desperdicio realizado por autoridades que lamentablemente estuvieron hechos no para contribuir en favor de la perspectiva futura de la ciudad. Ujú. En el lado norte de la Plaza de Armas Sí. estaba diseñado un gran hotel de 5 estrellas que tendría que haber sido concesionado a una cadena internacional, ¿no? Como Westin, Choza, no sé cuál, ¿no? Había un hotel ahí. Y un pequeño centro comercial que fue adjudicado luego de un concurso a la familia Santillana, Lucho Santillana, ¿no? Ujú. Que tenía pues una tienda tradicional, primero que tiró la mar antes del terremoto. Entonces ellos decidieron construir ahí, de acuerdo al plano regulador, el centro comercial pequeño, ¿no? Comenzaron a hacer la labor de construcción, ¿no? Y un día sus paredes amanecieron tiradas en el suelo, eh, todo el piso, los cimientos picados. La gente había ido a destruir porque no quería que haya un centro comercial ahí, ¿no? Qué bárbaro. Y Lucho Santillana, yo soy testigo de esto, me dijo a mí, Roque, me dice, si esto es Huaraz, quiero que mis restos nunca reposen acá, a pesar de que yo amo mi tierra. Ese fue su Wow. testimonio de Lucho Santillana, bien duro, ¿no? Fuerte, Sí, sí, sí. Categóricamente fuerte, duro y crudo. crudo, crudo, Ujú. ¿no? Sí. Como te digo, si se hubiera respetado el plano regulador y las características de la ciudad concebida por los arquitectos expertos en planificación urbana, Huaraz hubiera sido una joya, ¿no? Arquitectónica, Sí. ¿no? ¿Por qué? Porque cuando el gobierno decide reconstruir Huaraz en su lugar de origen, desechando la alternativa de Huancha, en donde ya se había trazado un plano regulador, también a cargo de Bustamante Williams, ¿no? Ujú. ¿Por qué? Por razones de seguridad. Cuando Bustamante Williams acepta que se reconstruya Huaraz donde está actualmente, ¿no? Pone 3 condiciones. ¿No? Una, que se respete el cono aluviónico, por donde pasó el aluvión del 41, con una zona de baja densidad poblacional. Ujú. 2, que no se edifique más de 4 pisos, debido a que la napa freática es demasiado superficial en toda la ciudad de Huaraz. Claro. Y 3, que se desarrollen programas de capacitación en defensa civil y de reacción rápida, de reacción temprana frente a posibles avalanchas del lado este de la ciudad. Creo que ninguna de las 3 cosas se cumplieron. Sí, pues ninguna. 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 Con tanto tiempo disponible hasta ahora, ¿no? 53 años y hasta ahora no se cumple ninguna. Así es. Cosas muy Así es. simples de cumplir, ¿no? Así es. Por eso repito, pues, que lo que decía Pancho González, ¿no? De que Huaraz es una ciudad sin rostro. Una ciudad sin rostro porque la gente ha hecho lo que ha querido con sus edificaciones, ¿no? Ujú. Yo no creo que el 80% de las edificaciones en Huaraz tengan licencia municipal. Y cuando se discutía la ubicación de Huaraz, Ujú. se producían pues asambleas generales muy concurridas, muy eufóricas de los sobrevivientes, caramba, que parecían desfogar el dolor a través de sus intervenciones ahí, ¿no? Se estaba discutiendo la remoción de escombros en Huaraz, ¿no? El gobierno había decidido remover todos los escombros y dejar
plano el área en donde estaba la ciudad para hacer un nuevo trazado. Pero había algunas casas que habían quedado con por lo menos la primera planta en más o menos buen estado y que eran reparables, ¿no? Botando el segundo piso. Y ahí se produjo una anécdota, pues, de don Salvador Cáceres, un hombre realmente extraordinario, porque se fajó realmente, formando parte del Comité de Defensa de los Damnificados de Huaraz, ¿no? Él tuvo una intervención que despertó mucha hilaridad en la asamblea. Dijo de que su casa tenía un legado histórico, porque allí se había instalado la comandancia del cuartel general del Libertador Bolívar, ¿no? A su paso por Huaraz hacia la zona de Pasco y las Pampas de Junín. Y él dijo de que era un hecho histórico de que el Libertador hubiera vivido en esta casa, y no solo eso, sino que allí poseyó a una linda dama guaracina. Yo que despertó demasiada hilaridad en los asambleístas. Les abrió la válvula de escape a los presentes en ese momento, ¿no? También el hecho de que la familia Landauro se encadenara en su propiedad. Y esa casita sí quedó y la convirtió ahora en hotel. Sí, pues. El pasaje, ¿cómo se llama el pasaje? Sucre. Que está al costado del banco. La Plaza de Armas. Ellos, cuando vinieron los tractores a remover escombros allí, se encadenaron a su propiedad y no le permitieron que fuera derruida. Se quedó como un lunar esa casa cuando todo el resto era pampa. Esto es Happy Dent, el centro odontológico más especializado y con mejor atención en Huaraz. Con tecnología de punta a disposición para todos sus tratamientos. Ortodoncia, endodoncia, odontopediatría, curaciones con luz halógena y mucho más. Niños, jóvenes, adultos y adultos mayores se atienden felices en Happy Dent. Galardonados y premiados por ser los mejores. Happy Dent, tu clínica dental. Testimonios que nos demuestran grandeza. Cuando salimos yo me traje la radio y el día que nos dieron el alta en el hospital de San Fernando se armó una conferencia de prensa afuera del hospital y ahí estaba toda la prensa, era un gentío bárbaro y bueno, yo saco la radio, la muestro y me la pide un periodista, se la alcanzo y cuando se terminó la conferencia digo ¿y la radio? Y nadie la tenía y me la robaron. Daniel Fernández, estratega, organizador, líder en la Sociedad de la Nieve, estará presente en el epílogo del homenaje a los supervivientes de los Andes. Ellos viven 50 años. Muy pronto, espéralo. Dentro de las personalidades que es justo resaltar, yo le mencioné hace unos minutos al payaso chileno Cucharita en Yungay. No hemos mencionado mucho, no le he abierto la ventana para que pueda mencionar a esas personas que lo dieron todo, ¿no? Y que resaltaron de forma singular aquí en Huaraz después del terremoto. No sé si pudiera citar algunos de ellos. Claro, yo, por ejemplo, siempre destaco en mis intervenciones el papel que cumplió un colega periodista, Rolando Tarazona Soto. Rolando Tarazona Soto se instaló en el convento de los padres benedictinos en Los Pinos y desde allí, micrófono en mano, informó al mundo sobre lo que estaba aconteciendo en Huaraz. Diciendo familia tal, sin novedad, acá han muerto fulano, ha muerto. Realmente el hombre 72 horas sin dormir, ¿no? Informando sobre la realidad. Otro personaje interesante, yo podría mencionar a Alberto Extremadoiro Mosqueira,
Alberto Estemayor era secretario de la Gran Unidad Escolar de la Libertad. En uno de esos arranques de inspiración, ¿no?, decidió comprar una imprenta, poner un periódico, el Diario de Huaraz, ¿no? Me invitó a mí para ser el jefe de redacción y trabajaba con él, pues ad honorem como jefe de redacción, ¿no? Claro. El Diario de Huaraz circuló sin detenerse hasta el 31 de mayo, en que se vino abajo la casa de Alberto Estemayor, sepultando su maquinaria, recogiendo tipo por tipo, que se cajeaba ahí la imprenta, ¿no? Claro. Caja. Tomó una de las cocheras del hotel de turistas e instaló ahí la imprenta. Y 2 meses después del terremoto volvió a sacar el Diario Huaraz, informando sobre los acontecimientos. Realmente un esfuerzo titánico. Sí, por ¿no? supuesto. Un esfuerzo titánico. Sí, pues en épocas... Por eso yo recuerdo a Alberto, a quien le rindo homenaje póstumo, un gran hombre, ¿no? Un gran hombre. Claro. Igualmente José Castillo La Rosa Sánchez, como presidente del Comité de Defensa de Huaraz, se dedicó por completo a trabajar a favor de la ciudad, ¿no? Inclusive se dio el lujo de presidir el Aeroclub de Huaraz. El Aeroclub de Huaraz, que recibió una avioneta. Teníamos una avioneta ahí en Tangas, el Aeroclub. Y el Aeroclub estaba pues justificado, entre otras cosas, porque podría servir para emergencias futuras, ¿no? Se me viene una consulta, una pregunta, don Roque. Mucho se ha hablado de la Plaza de Armas, la han cambiado tantas veces y a veces de una forma tan grotesca, ¿no? Sobre todo critican la época de Waldo, pero no hablemos de cosas negativas. En realidad, ¿qué tanto se parece la actual Plaza de Armas a la plaza antes del terremoto? Que se supone que este trazado fue inspirado en esa plaza que era más pequeña de la que es ahora, ¿no? Pero ¿qué tanto se parece y qué tanta nostalgia puede, qué tantos sentimientos puede despertar, así como actualmente es? Bueno, la Plaza de Armas de ahora no se parece en nada a la a la plaza anterior al sismo del 70. En nada, absolutamente. Por decirte, en el lado norte de la Plaza de Armas habían tiendas comerciales, inclusive viviendas, ¿no? Sí. Todas de 2 pisos, ¿no?, máximo. Salvo la botica del pueblo, que tenía un 3er piso, un comercio pagadas. En el lado este estaba la catedral y había, a partir de Girón Sucre, un grupo de tiendas comerciales hasta el Girón Lamar. Y en el lado sur había también tiendas comerciales. Y el Colegio Santa Elena, el Patigo Colegio Santa Elena, ¿no? Claro. Y por el lado oeste estaba la municipalidad, en donde está ahora, ¿no? Y en la otra parte de esa red. El diseño de Bustamante y Williams cambió por completo la Plaza de Huaraz. La concibió como una zona peatonal. Allí en Huaraz, yo me acuerdo, el 2 de junio, los primeros en llegar a la zona fueron los hinchas de la Guardia Civil, entonces, ¿no? Claro. Bajaron en helicópteros y llegaron marchando a la ciudad de Huaraz, ¿no?, ante los aplausos de la gente, ¿no? Fue el primer contacto con el mundo, ¿no? Claro. Al día siguiente llegó el ejército e instaló un jefe político militar en Huaraz, el coronel Juan Estrada Bracamonte, con capacidad de decisión sobre todos los sectores, ¿no? Entonces, primero había que paliar la emergencia, luego construir refugios, ¿no? Eran casas provisionales, miles de casas provisionales. En 2 meses y medio ya estaban operativas, ¿no? Y después vino la reconstrucción, ¿no? Claro. Para lo cual se tomaron todas las providencias del caso en materia de estudios en dónde ubicarlas. Lamentablemente, la gente no permitió ciertas reubicaciones, como las de, por ejemplo, Yungay. Yungay estaba previsto reconstruir en Tingua, la zona de Tingua, ¿no? Prefirieron la zona baja, en donde también tiene sus riesgos, ¿no? Carhuaz debía irse a la zona de sur, antes de ¿cómo se llama? Chachín. Y Huaraz debía irse a la zona de Huancha, a las papas de Huancha. Claro, en la parte alta. Pero en ninguno de los casos se logró convencer a la población. Yo quisiera que usted nos diera una reflexión final de todo esto, pero con una, de repente,
con dos visiones, no sé si le parece bien, tanto para las personas que están viendo este programa, que tienen familia directa de aquellos que se quedaron aquí en Huaraz, y de repente varios de los que se quedaron en Huaraz puedan estar viendo, ¿no? Esas personas que todavía guardan el acervo de antes del 70, y también para las personas que ya están aquí, que quizás nacieron aquí, que quizás no nacieron aquí, pero que pueden tener una perspectiva de futuro. No sé si le parece buena idea hacer esa reflexión para finalizar. Con todo gusto, Lucho, con todo gusto. Realmente para mí mi homenaje reverente a los guaracinos que optaron por quedarse y dar la lucha en la tierra, ¿no? Probablemente estén escuchando, viendo los familiares descendientes de esas personas, pero en acto heroico, destacable, decidieron no jugar, quedarse ahí, ¿no? Entonces, Huaraz le debe en gran medida su renacer con Kuala de Fénix a esa gente que trabajó desde cero para reconstruir lo que había perdido. Y evidentemente también mi saludo a la población emergente que después de 1970 se fue dando en la zona como producto de la simbiosis migratoria que se dio ante el vacío, para llenar el vacío que dejaron los que se fueron de la zona, ¿no? Yo invoco a esta población huaracina, a esta nueva población huaracina, a esta población paisana huaracina, ¿no?, a que sea consecuente con la historia de nuestra tierra, la respete y la proyecte y la conserve, ¿no? Evidentemente se está reconstruyendo, se está construyendo una nueva sociedad, una nueva cultura. Claro. ¿No? Yo no sé si mejor o peor que la anterior, pero eso sí diferente. Entonces, quiero concluir esta entrevista, Lucho, y te agradezco bastante, ¿no?, haciendo un llamado a la población guaracina para que recoja el testimonio que he plasmado en este libro en cuanto sobre todo a prevención. En cuanto a prevención. Hay mucho por hacer y hay que hacerlo ahora, porque después nos podríamos empezar. Por supuesto. Completamente de acuerdo con usted, don Roque. ¿Dónde pueden conseguir las personas interesadas en leer su libro? ¿Dónde lo pueden conseguir? ¿Dónde pueden... Sí, el libro está en la notaría de mi hermano, de Freddy. Ahí Carlos tiene varios ejemplares todavía. Ah, excelente. Con todo gusto para que deseen adquirirlo. Y ya te he dicho, tú pasas por un libro, querido Lucho. Encantadísimo, la verdad. Un honor, la verdad. Le agradezco mucho. Espero tu comentario crítico. Por supuesto, yo creo que luego de tener en mis manos el libro y darle la leída completa, va a ser imprescindible otra conversación. Con todo gusto, con todo gusto, con todo gusto. Le agradezco bastante su presencia aquí en el programa, don Roque. Gracias a ti y también a tus oyentes y televidentes. Un fuerte abrazo. Don Roque Otárola estuvo con nosotros, autor del libro más importante y más fiel de la tragedia del año 1970. No se muevan, continuamos con Realidades. Esto es Happy Dent, el centro odontológico más especializado y con mejor atención en Huaraz. Con tecnología de punta a disposición para todos sus tratamientos. Ortodoncia, endodoncia, odontopediatría, curaciones con luz halógena y mucho más. Niños, jóvenes, adultos y adultos mayores se atienden felices en Happy Dent. Galardonados y premiados por ser los mejores. Happy Dent, tu clínica dental. Los testimonios seguirán sorprendiéndonos. Y la más común en el Uruguay era la espica. Y bueno, y siempre se habló de la espica, una espica, pero yo estaba seguro que espica no era. La espica tiene un dial grande de plástico en el medio y no era. Esta tenía un dial de corredera arriba.
Roy Harley, el ingeniero de la Sociedad de la Nieve, estará presente en el epílogo del homenaje a los supervivientes de los Andes. Ellos viven 50 años. Muy pronto. Espéralo. Ahora nos encontramos nuevamente y después de mucho tiempo con el doctor Jorge Cabell, quien es el encargado de Indecopy aquí en nuestra ciudad. Después de buen tiempo, Jorge, te tenemos aquí en el programa y ahora pues degustando en las instalaciones del Hotel La Aurora, que está en los Altos de Brasa Roja, una deliciosa pizza Coco, que es la pizza de la casa, y quien los presenta aquí en este programa, la pizza de lomo saltado, que está buenísima. Vamos a conversar de varias cosas que son muy interesantes sobre el tema Indecopy en cuanto a sus competencias. Muchos de nosotros no conocemos bien de qué se trata Indecopy, por qué existe Indecopy, cómo ha evolucionado con el tiempo y hasta dónde nos es útil a nosotros también, ¿no? Yo pongo como ejemplo claro de algo las declaraciones de la ministra de Salud el otro día en Piura, desesperada obviamente por el tema del dengue y el encarecimiento de los medicamentos para ese mal en esa ciudad, y señalando que vamos a llamar a Indecopy para que regule los precios. Bueno, no conoce el mercado, ¿no? Para empezar, pero tampoco conoce Indecopy siendo una ministra. O sea, hasta ese punto llega el desconocimiento de lo que es esta institución importante en nuestro quehacer diario y que podría tener más relevancia seguramente si conociéramos cada una de sus capacidades en cuanto a la intervención que puede dar en favor de nosotros como usuarios, ¿no? Jorge, bienvenido nuevamente a Realidades. Muchas gracias, Lucho. Un placer estar de nuevo aquí contigo, con un ambiente mucho más agradable. Gracias también a los gentiles televidentes que están viendo tu programa. Efectivamente, como tú lo señalas, Lucho, y sin ir al caso particular de la ministra, muchas personas no saben cuál es el rol del Indecopy dentro del mercado, ¿no? Claro. Las personas de a pie no lo saben por X razones, X motivos, circunstancias. Sin embargo, es importante que en espacios como el tuyo pues podamos señalar que el Indecopy básicamente es, por sus siglas, Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual. Se nos da dos grandes encargos. El primero es vigilar la competencia correcta entre empresas y su relación con los consumidores, y el segundo es velar por los temas de derechos de la propiedad intelectual, marcas, derechos de autor, patentes, etcétera. Claro. Respecto de lo primero, velar por la competencia. Mucha gente también piensa o cree que el Indecopy puede regular precios. Es decir, por ejemplo, cuando estamos en Semana Santa o cuando estamos en fiestas patrias aquí en Huaraz, los precios tienden a subir. Claro. ¿Okay? Pero tienden a subir por un tema económico, por una ley económica que se llama la Ley de Oferta y Demanda. Mientras más se ofrece o más demanda hay, de un producto, el precio tiende a subir, el precio del producto tiende a subir, y eso es lo que ocurre en Semana Santa, ¿no? O en fiestas patrias, como lo decía. La gente procura ir a lugares turísticos como Huaraz, viene a Huaraz, y eso hace que los precios, porque hay más demanda del servicio turístico, eso hace que los precios suban de inmediato. Eso es algo que en lo cual Indecopy no puede intervenir, porque constitucionalmente, legalmente no se puede hacer. Es decir, a veces la gente piensa y dice, no, Indecopy debería intervenir para que el precio del servicio de habitación en un hotel no sea mayor a 100 soles. Claro. O para que el precio del pasaje interprovincial no sea mayor a 40 soles. ¿No? Es como, amigo consumidor, amigo televidente, es como si nosotros dijésemos, la pizza que acá tenemos, bonita, que Lucho está degustando, tan buena que está, venga el Estado y señale, no, esta pizza tiene que valer a lo mucho 2 soles. Y no más. Y no más. 2 soles. Inmediatamente dejan de venderla. Exacto, esa es la consecuencia. Así es. La consecuencia es que a la persona que va
el empresario que está en el rubro de pizzas, al ver que 2 soles, pues obviamente no le va a convenir respecto de sus gastos operativos. Obviamente. Inmediatamente lo que va a hacer es dejar de vender la pizza. Claro. ¿No? Y se acaba el negocio también. Y se acaba el negocio de las pizzerías, ¿no? Y se genera escasez. Eso pasa cuando se sobreregula el precio de un producto. Y por eso es que ahí la Constitución y la norma ponen un candado respecto de la regulación de precios. Solo se puede regular, el Estado puede regular en servicios estratégicos, ¿no? Claro. Que son los servicios básicos como electricidad, agua potable, telefonía, servicios de peajes, ¿no? Claro. Entre otros. Esos son los servicios regulados. Nosotros no regulamos precios dentro del mercado. No podemos regular lo que cobra un colegio, no podemos regular lo que cobra un banco por comisiones, no podemos regular el costo de la pizza, el costo del pollo a la brasa. Ahora que estamos en una temporada donde se come pollo a la brasa y hay un nuevo competidor dentro de Huaraz de esto. Claro. No podemos regular el precio del chifa, etcétera, ¿no? Claro. En realidad el precio se regula solo dentro del mercado. Se regula solo dentro del mercado, ¿no? El servicio también, los servicios hoteleros, los servicios como los que tú haces de comunicaciones. Imagínate que de pronto salga una norma o el Indecopi te diga, Lucho, ¿sabes qué? Los servicios que tú haces de locución solamente puedes cobrar hasta 15 soles, ¿no? Obviamente que ya no te vas a dedicar a eso. No, pues. ¿No? Y va a menos que haya un mercado negro de locución, pero un poco difícil, ¿no? Claro. Pues básicamente lo que nosotros tenemos como mandato es el de velar por la libre competencia. Es decir, está bien, nadie regule el precio, pero tampoco queremos que varios competidores se unan para fijar un precio máximo, un precio mínimo, ¿no? Eso es concertación. La concertación de precios. Eso es lo que vemos, la concertación de precios. Lo otro que vemos también es la defensa de los consumidores. Es decir, dentro del mercado hay 2 partes. Una parte que tiene más poder que la otra. Claro. En este caso, el proveedor tiene más poder que el consumidor. Y el Indecopi está para poder balancear ese poder que tiene el proveedor y hacer que el consumidor pues tenga determinados derechos, de hacer respetar estos derechos. Claro. Y también creo que tiene que ver un poco con el tema de los precios, ¿no? Cuando tenemos los decimales a favor y digamos del cliente, ¿no? Cuando nos venden en las tiendas, por ejemplo, algo a, no sé, 10.99, ¿no? El redondeo a favor del cliente, por ejemplo, que no se cumple mayormente tanto por desconocimiento como por abuso también del mismo comerciante, que te impone el precio y te dice, bueno, si no quieres comprar, no lo compres, ¿no? O te lo va sumando y en la sumatoria ya se ve a veces un redondeo aparente, pero la cuestión es, si me ponen 10.31, yo he visto acá, hay un market que suele hacer eso, 10.34, 10.70 y no sé qué, y entonces el redondeo puede funcionar o no. Me gustaría, antes de pasar al otro tema que vamos a conversar, sobre este tema del redondeo, para que quede claro para nuestros televidentes, porque hay incluso empresarios que no saben sobre el redondeo y lo aplican como si fuese una estrategia de ventas, ¿no? Y están de todas maneras lucrando sobre algo que no deberían de hacer, ¿no? Claro, el redondeo, como señala el código, señala la norma, es siempre a favor del consumidor. Por ejemplo, si es 10.31, tendrán que cobrar 10.30, ¿no? A eso hasta los 5 céntimos, ¿no? 34, 35, ¿no? Eso va a ser siempre a favor del consumidor. Claro. Cuando es más allá del 0.5 ya se redondea, pero para arriba, ¿no? A favor del negociante, digamos, sí, ¿no? Sí, y es un tema importante que tienen que saber todos los consumidores, ¿no? Que el redondeo es a favor de ellos en estas circunstancias. Otro tema que es vital, ¿por qué? Porque la información es vital para los consumidores, es que los precios que están en las góndolas, es decir, en los anaqueles de los markets o de las tiendas, coincida con el que te cobran en caja.
Claro, ¿no? que muchas veces no es así. Muchas veces no es así. ¿Por qué? Porque pasa que se le olvida al trabajador cambiar este cartoncito donde ponen los precios, el ticket, ¿no? O en la caja no está actualizado el sistema de precios. Siempre tiene que coincidir, tiene que haber una coincidencia entre lo que nosotros vemos, leemos y lo que se nos cobra. Y otras veces no hay precio tampoco. O sea, exacto. Eso también sucede. Exacto. ¿Están obligados a colocar el precio sí o sí de todos los productos? Están obligados a colocar los precios para que el consumidor sepa pues a qué se tiene. Igual los restaurantes están obligados a tener una cartilla o la relación de los platos del día con su respectivo precio en la puerta o al ingreso del restaurante. Claro. Y esto tiene que ver con la idoneidad del servicio del producto. Lo que un consumidor espera tiene que ser igual a lo que recibe. Claro. Es decir, si a usted, estimado televidente, o a Lucho le ofrecen una refrigeradora con una garantía de 6 meses, ¿no? Y se malogra el tercer mes, entonces ahí no hay correspondencia entre lo que el proveedor le ha dicho y lo que finalmente ha recibido el consumidor. Eso es idoneidad, ¿no? Lo que llamamos a veces calidad del servicio. Exacto, bueno, le llamamos calidad de servicio nosotros también a más cosas, pero si nos tenemos que ceñir a lo que es Indecopy, creo que lo más preciso es lo que tú has dicho, ¿no? Idoneidad de servicio, ¿no? Que sea algo coherente con lo que se está ofreciendo. Ahora, ¿cuándo se considera un abuso en cuanto hacia el usuario, por ejemplo? Sí, a ver, cuando hay detrimento, menoscabo de nuestros derechos, cuando no se respetan nuestros derechos. Por ejemplo, en el nivel información, cuando vamos a un banco y el banco no me comunica cuál es la tasa de interés que va a aplicar a nuestro crédito. Claro. Cuando vamos a una tienda a comprar, a un establecimiento a comprar una computadora, una laptop, y nos engañan respecto de las características de la computadora. Ahí hay estos actos de engaño, estos actos de decir medias verdades. Ahí se configura la falta de idoneidad del producto o del servicio, o la falta de información del producto y del servicio. Con reglas claras, Lucho, es como funciona normalmente un mercado, y con reglas claras también se hace efectivo la protección de los consumidores. Y esas reglas claras la da la norma y la da el proveedor cuando nos traslada la información y nos brinda un producto o un servicio. Claro. Una de las cosas que te conversé antes de que estuvieras aquí, cuando te invité para la entrevista, fue el tema del transporte. En realidad tenemos un problema bastante ya como que endémico en el Perú en cuanto al transporte público, y tiene que ver con que siempre nos sentimos abusados por parte de los choferes, por parte de los cobradores. Sabemos de que no todos son personas amables, muchos de ellos están ya estresados porque salen desde muy temprano, uno no sabe la cantidad de peleas que tienen en el trayecto. Pero eso no tiene por qué ser un condicionante ni tampoco ser, digamos, un aval del comportamiento que ellos tienen para con nosotros los usuarios, ¿no? Muchos de estos transportistas creen que nos hacen el gran favor de trasladarnos de un punto a otro, cuando en realidad es un servicio que está pagado, ¿no? Y yo lo que aplaudo del transporte público de aquí es que se autorregularon. De 2 soles ya bajaron a sol 50, lo cual ya pues es una cosa, digamos, que demuestra cierta sensatez, porque el combustible también ya bajó y todos nosotros no estamos en disposición de poder pagar siempre 2 soles, ¿no? Por un tramo corto incluso te cobraban 2 soles. Pero el problema es, a ver, se corretean entre ellos, están a punto de chocar, puede pasarnos cualquier cosa. A veces subimos adelante y nos quieren cerrar la puerta con el pie afuera todavía. A mí me ha pasado, eso sí es dolorosísimo. Digamos, no esperan a que alguien baje, no siempre hacen respetar el asiento preferencial, etcétera. Una gran fila de cosas que creo que todos conocemos, y para colmo se comportan de una manera grosera, se comportan altaneros, nos botan de la unidad de transporte, etcétera. ¿Y qué se puede hacer en ese caso si no tenemos en la unidad un libro de reclamaciones o no hay forma de ejercer una postura razonable en ese momento de calentura?
Claro, el servicio de transporte en general, Lucho, es uno de los servicios en los cuales el consumidor, entre comillas, va más desprotegido, ¿no? Porque va a expensas de lo que, digamos, del trayecto y pones tu vida, tu salud, en las manos del conductor, ¿no? Del responsable de la unidad de transporte. Por eso viene, digamos, la delicadeza del tema. Ahora, cuando nosotros subimos a una unidad de transporte, cualquiera que fuese el transporte, tenemos que percatarnos, en primer lugar, de que hay en esa unidad un número telefónico que usualmente está pegado en la ventana del salón de pasajeros. Ahí la obligación de las empresas de transportes es tener un número telefónico o un correo electrónico. ¿Para qué? Para que los consumidores, los usuarios puedan, primero, identificar la placa del vehículo y, segundo, realizar la llamada telefónica a efectos de considerarse esto como la generación de un reclamo. Ante la misma empresa de transportes. En tal sentido, señor televidente, señora televidente, si usted tiene algún percance de este tipo, fíjese en el teléfono que está en la ventana del transporte público. Ahí está la forma y el mecanismo como usted puede hacer valer su derecho, cómo puede reclamar. A veces este número telefónico no contesta, ¿no? Claro, muchas veces. En ese sentido, tenemos otra herramienta que la da el propio Indecopi, que se llama el padrón de consumidores del Indecopi, el registro de consumidores del Indecopi, o el reclama virtual también del Indecopi. Usted navega por su celular y pone formulario de vigilancia ciudadana, así se llama, Vigilancia Ciudadana Indecopi. Y mediante este formulario de vigilancia ciudadana va a poder expresar cuál fue su reclamación o qué es lo que pasó dentro del servicio de transporte, claro, ¿no? Claro. Y esto es importante que lo sepan todos los consumidores, porque a veces los consumidores no sabemos cómo hacer valer nuestros derechos. Sí los tenemos, pero no sabemos cómo hacer valerlos. Mediante este formulario que se llama Vigilancia Ciudadana, yo puedo decir y señalar la empresa A o la empresa B que tomé, me trató mal o trata mal a sus clientes. Claro. Y nosotros iniciamos de inmediato acciones, tomando en cuenta también la competencia, porque algunos temas son competencias municipales. Y ahí es que todo se puede mezclar en cuestión de concepto nuestro como usuarios, claro, y de repente no aplicar bien a lo que Indecopi puede hacer por nosotros. Claro, pero eso ya le atañe más al Estado como tal. O sea, el rector, digamos, ahí. Exacto. O sea, no obstante sea competencia municipal, nosotros coordinamos con la municipalidad, con el área correspondiente de la municipalidad, a efectos de que se realice o se brinde la atención al ciudadano que está reclamando, ¿no? Claro. O sea, no solamente nos quedamos diciendo que no es competencia nuestra, sino también coordinamos con la autoridad municipal para que se pueda solucionar el tema. Yo sé que es bastante escabroso y bastante difícil este tema, pero siempre que tomamos una reclamación, y hay varias reclamaciones sobre esto, ayudamos a los consumidores, conversamos con los gerentes, les ofrecemos charlas de capacitación y así poco a poco esperamos que este servicio pues sea y vaya mejorando, ¿no? Claro, es bien complicado que mejore, porque parece que ni siquiera hay una buena voluntad por parte de los dirigentes mismos de estas empresas de transportes, ¿no? O sea, a ver, si ellos cada vez están tratando de tener más afiliados en un parque automotor ya saturado aquí y en digamos, una ciudad en la que todo el circuito vial está tan mal trazado que lo único que va a generar son congestiones, problemas, y ni siquiera son capaces de hacer un estudio para medir su frecuencia de salida, y por eso a veces se juntan 3, 4 unidades de la misma compañía en distintos lugares y hay unos correteos impresionantes, ¿no? A veces entre ellos mismos se agreden, hay otros que están grabándose con celular, pero esa no es la solución, son paliativos, ¿no? El tema es que
que esto lamentablemente no todo lo ve Indecopi. O sea, lo que yo estoy hablando, por ejemplo, creo que eso no lo ven ustedes. No. Eso lo tiene que ver la municipalidad provincial, claro, por ejemplo, ¿no? Claro, en realidad hay una carencia aquí, como hablábamos, y esto es a título personal, como hablábamos de regulación antes, acá hay una carencia de regulación, o sea, hay una desregulación del tema, ¿no? A mi entender. Y eso ya es un tema más macro, ¿no? Que no le atañe totalmente estructural, ¿no? Sí, es un tema bastante estructural, ¿no? Cualquier persona salvando, digamos, las distancias con las personas buenas, amables, ¿no? Que existen entre las empresas de transporte, pero no podemos dejar que cualquier persona haga este servicio, porque estamos hablando de la vida de los consumidores, ¿no? En tal sentido, tienen que ser personas que reciban una preparación, personas que tengan, digamos, un trato amable, un trato cordial con todos los consumidores, ¿no? Yo sé que hay personas buenas dentro del sector transporte, ¿no? Mis respetos a ellos, pero también a estas personas malas que nos tratan mal, también habría que tener una especie de castigo dentro de sus propias asociaciones, ¿no? Yo creo que sí, ¿no? Ellos le llaman mandarse a la banca a veces, pero son por infracciones entre ellos, problemas casi domésticos, ¿no? No por un tema real de dar una mala atención a nosotros como usuarios, ¿no? O sea, hay un tema muy puntual, que varios choferes abandonan a sus pasajeros en cualquier lugar de la ruta, sea la más peligrosa o inhóspita posible, porque me refiero no solamente a las rutas urbanas de aquí, sino también a las rutas que van hacia el callejón de Huaylas y regresan desde allá. Indecopi tiene que ver en esto, puede proceder de alguna manera, puede canalizar, articular esto con alguna otra entidad, dado el caso que no sea completamente su competencia. O sea, ¿qué se puede hacer? ¿Qué puedo hacer yo como usuario si me abandonan en algún punto peligroso y hasta me puede ocurrir alguna desgracia gracias a estos chistosos que simplemente a uno lo ven como dinero, ¿no? Porque es la única forma de entenderlo, ¿no? No tengo más pasajeros, solo estás tú, piña, afuera, chao, se acabó, ¿no? Sí. Eso es, digamos, un accionar, una conducta lamentable, ¿no? Criminal. Claro. Hay, digamos, una ordenanza municipal en el caso de servicio de transporte interurbano que señala una ruta específica, ¿no? El encargado de hacer cumplir esta ordenanza es la municipalidad, ¿no? Para efectos de que todas las unidades, los carros de transporte urbano puedan respetar su ruta. Y para esto la municipalidad tiene que desplegar digamos, sus operadores, sus fiscalizadores para poder verificar que se esté respetando la ruta concesionada. Recordemos que son concesiones, Lucho. Son concesiones. La municipalidad concesiona las rutas para que opere diversa empresa, ¿no? Sin perjuicio de esto, si algún consumidor también se siente afectado por conductas señaladas, puede acceder también a la protección de Indecopi. Nosotros veremos en qué somos competentes y en qué es competencia de la municipalidad para desplegar un trabajo conjunto, ¿no? Bueno, en todo caso, ya estamos viendo que Indecopi tiene un marco muy claro sobre qué es lo que pueden hacer por nosotros, pero también pueden interceder de alguna manera, llevar el caso hacia las autoridades respectivas, y eso ya es bastante, porque sabemos que hay muchas instituciones que son indolentes, o sea, no me corresponde, ahí nomás queda, ¿no? Pero no, bueno, Indecopi por lo menos, digamos, no es su función directa, pero la canaliza, nos ayuda, nos apoya, nos acompaña, y eso pues habla bastante bien de la institución tal cual. Hablamos de transporte público en general, combis, que es la mayoría, pero nos damos cuenta que hay otros que están por ahí pululando, y lo digo en broma, que son las mototaxis, que son un peligro, la verdad. Y también los taxis. El transporte interprovincial, son cosas que vamos a tocar en el siguiente bloque. No se muevan, esta entrevista está muy interesante con el doctor Jorge Cabel, encargado de Indecopi en nuestra ciudad. Esto es Realidades, no se muevan. Esto es Happy Dent, el centro odontológico más especializado y con mejor atención en Huaraz.
Con tecnología de punta a disposición para todos sus tratamientos. Ortodoncia, endodoncia, odontopediatría, curaciones con luz halógena y mucho más. Niños, jóvenes, adultos y adultos mayores se atienden felices en Happy Dent. Galardonados y premiados por ser los mejores. Happy Dent, tu clínica dental. Todos los niños, las niñas, les niñas de este país tienen derecho a conocer su propio cuerpo, a saber que ningún adulto puede tocar su cuerpo si ellos no quieren, y que eso es una forma de violencia. Tienen derecho a conocer que pueden amar o tener relaciones sexuales con quien les dé la gana, basadas, eso sí, en el consentimiento. Estamos de regreso con nuestro invitado, el doctor Jorge Cabel, encargado de Indecopi en nuestra ciudad. Estuvimos hablando acerca de varias cosas, entre ellos el tema de la razón de ser de Indecopi, cuáles son sus competencias, pero también hemos hablado acerca de algo que nos es muy inherente y es diario, el transporte público, que no solamente es caótico, es conflictivo y puede ocasionar desgracias. En sí, ya se han ocasionado desgracias y muchas son latentes todos los días. Hemos hablado de las conocidas combis, pero hablemos de los mototaxistas. Uh-huh. Es necesario tener mototaxistas aquí en la ciudad, qué duda cabe, porque es un transporte que realmente acorta ciertas rutas, genera pues que no tengamos una sobrepoblación automotriz. El problema es que manejan muy mal y dan un mal servicio. Y muchos de ellos, y lo digo con mucha pena, son personas pues que no tienen mucha educación, lamentablemente nos tratan mal a todos, se comportan muy mal y sabemos de los vicios que tienen varios de ellos. Con esto yo no estoy criticando a nadie ni juzgando a nadie, simplemente estoy diciendo lo que es, lo que vemos, a contrapartida de otras personas que son mototaxistas y son personas responsables, etcétera, a las cuales yo también conozco, varios de ellos son amigos míos. Pero Jorge, yo no he visto en ninguna unidad de las mototaxis el letrerito del libro de reclamaciones, no hay nada. Sí. ¿Existe una ley que los regule en ese sentido a ellos? Sí, mira, Lucho, la norma no hace una distinción respecto de en qué servicio de transporte debería estar implementada digamos, el aviso con el número telefónico. Y es un gran tema, ¿no? Es un gran tema para trabajarlo por parte de la oficina, porque sabemos que los mototaxis en algunas partes son hasta necesarios, ¿no? Y desde aquí es un buen tema que me has dado para poder trabajarlo en el año. Respecto primero a sensibilizar, ¿no?, a las asociaciones de mototaxistas que hubiera, o a las personas que se dedican al rubro, para efectos de que sepan cuáles son sus obligaciones como proveedores de transporte. Finalmente también son transportistas, ¿no? Porque transportan o llevan a pasajeros. Y también las normas de protección al consumidor les atañen a ellos, ¿no? Tampoco lo he visto, ahora que haces el hincapié, que me doy cuenta, tampoco lo he visto. Es un gran tema para poder trabajar dentro de las competencias de nuestra oficina, ¿no? Digamos de que ellos también deberían de tener el libro de reclamaciones. Deberían tener lo que señala la norma es que en transporte debe haber un aviso con un número telefónico o un correo dentro del vehículo, en este caso el mototaxi. El aviso no tiene que ser grandioso, grande, no basta con poner una hoja A4, pegarla y poner el medio de comunicación, el teléfono o el correo. Claro. Y en la terminal, en el paradero, o en digamos, en donde está la asociación, tener el libro de reclamaciones y en físico, ¿no? Eso señala la norma.
y tener obviamente la línea abierta del teléfono para poder recibir los reclamos. Eso es lo que señala la norma, que también es aplicable, como no, a los mototaxistas, ¿no? Y nosotros vamos a hacer este trabajo digamos, a lo largo del año para que los mototaxistas también pues sean conscientes digamos, de que tienen que cumplir esta normativa. El problema es cuando el mototaxista es informal. Hay muchos que son informales, no están en asociación. Igual ellos tienen que, así no sean personas, formalizados, tienen que tener su anuncio. Sí, tendrían que. Sin embargo, la informalidad ya se ataca por otras vías. La informalidad se ataca por las vías sectoriales. Y la vía sectorial para transporte son las municipalidades provinciales o distritales, ¿no? Dependiendo digamos, de la ruta, ¿no? Bueno, no es tan complicado ser amables, comportarse bien. Así es que yo hago la exhortación a los mototaxistas que puedan estar viendo este programa y que puedan haberse sentido tocados, enojados por el comentario que hice inicialmente, pero yo no puedo dejar de decir las cosas como son. El tema es, ¿por qué no comportarse mejor y por qué no conducir profesionalmente? O sea, vamos, no es tan difícil hacer bien un trabajo en el que ustedes no lo quieren dejar, obviamente porque es sumamente rentable, pero nosotros somos personas, o sea, los pasajeros, los usuarios. Imagínense que hubiese un paro de usuarios de mototaxi, que no va a haber, pero imagínense eso, ¿qué pasaría 1, 2, 3 días de ustedes? Tienen que sentir la pegada de alguna forma, por lo menos imaginariamente, y darse cuenta de que es un servicio retribuido. Por lo tanto, no hay justificación para que se den esos malos tratos y esa forma tan, no sé, casi procaz de comportarse. Los taxistas, ¿qué hacemos con el tema de los taxistas? Tampoco tienen su papel. Ellos, obviamente, con lo que acabas de decir, los mototaxistas también tienen que tenerlo. Sí, en todo servicio de transporte estamos hablando, interurbano y urbano. A ver, aquí digamos, no solo aquí, ¿no? Sino que aquí en algunas localidades no se distingue, pero lo he visto más aquí, no se distingue entre un taxista y un colectivo, ¿no? O sea, hay bastante, como tú dices, informalidad en el sentido de que uno como consumidor no sabe bien qué es lo que está parando en la calle, o está parando un taxi o está parando un colectivo, ¿no? La autoridad sectorial ahí tiene bastante trabajo que hacer respecto de primero diferenciarlos, ¿no? Para saber cuál es cuál y ordenarlos, cómo no. Y luego también nosotros, obviamente, para poder decirles que tienen que cumplir también estas normas de protección al consumidor. Bueno, es un tema inherente digamos, a nosotros los usuarios, no a Indecopi, por el tema de regulación que ya sabemos no pueden hacer. No se puede dar, el mercado es así. Así es que Indecopi o no Indecopi, igual no se puede regular los precios. Eso que quede claro antes de lo que voy a hablar. Dos casos puntuales. Uno, cuando estamos en las combis hasta cierta hora, tarde, a veces nos quieren cobrar hasta 5 soles un traslado de 4 cuadras o de repente un traslado regular que siempre tenemos. Ya no está pasando con algunas empresas de transporte, lo digo porque a veces yo he tomado combi después de las 9 de la noche, que felizmente ya hay unidades de transporte de esa hora, y te cobran lo mismo, el sol 50, pero hay otras que sí, te quieren cobrar, no, 4 soles, no, 5 soles. Eso también obedece a un tema de mercado, a un antojo de la persona que está ahí, porque yo sé, hay otras ciudades como Lima, por ejemplo, que antes, hace muchos años, desde las 11 de la noche, 11:30, te cobraban un adicional, ¿no? Un 20%, a veces un 50% más del pasaje. Pero acá las distancias son muy cortas. No sé hasta dónde puede justificar eso. ¿Eso está aceptado? ¿Se puede hacer algo? ¿Se puede reclamar por eso? A ver, el tema es reclamable siempre y cuando no te lo informen. ¿Cuál es la manera de informarte? La manera de informarte es cuando tú subes a un vehículo de transporte interurbano, usualmente lo que ves es un listado de precios, ¿no? Hasta X punto, que sé, 1 sol, hasta el otro punto son 50, el otro punto 2 soles, ya. Si es que no te informan en ese
digamos, en ese listado que a partir de las 9, 10 de la noche va a haber un recargo, entonces ahí sí hay un deber de información transgredido y ahí sí se puede realizar un reclamo ante la oficina de Indecopi y yo le digo a todos los televidentes, a las personas que nos están viendo, que pueden realizar los reclamos. O sea, si a usted le han cobrado 50 céntimos de más o un sol de más por ir a las 9 de la noche, 8:30 de la noche y no ha habido una información previa, puede perfectamente realizar un reclamo ante la institución, ante el Indecopi, porque es un derecho, ¿no? Es un derecho que es derecho a estar informados de manera clara y de manera oportuna, ¿no? Y es un tema también reclamable ante la institución. Lo puedo hacer desde mi celular, pongo reclama virtual Indecopi o el formulario de vigilancia ciudadana o voy a la oficina en Gamarra 671. Correcto. Entonces queda claro que tiene que ser a través de un reclamo porque no nos hayan informado eso. Bueno, hay unidades de transportes que la tienen, casi todas tienen el tema de su tarifario, pero hay que leer la letra pequeña. De repente no informan acerca de ese hecho del horario, por ejemplo, ¿no? Y el recargo dentro de lo que vienen a ser las tarifas. Los taxistas, a diferencia del transporte público masivo, combis, no han disminuido sus precios, es más, los han elevado. ¿Se puede hacer algo allí también? Desde el momento en que ellos no tienen tampoco su papelito que informen del libro de reclamaciones, etcétera, y casi todos son informales, no ha habido una formalización real y efectiva en nuestra ciudad, por más que se haya hablado de eso. ¿Se puede hacer algo de eso, más allá de exhortarlos, pedirles encarecidamente que no sean tan malos y bajen sus precios? Porque el combustible ya bajó, no es para que cobren lo que están cobrando hasta el momento, ¿no? Sí, como tú bien lo has dicho, Lucho, sí se ha dado en el tema del transporte de combis, ¿no? Pero en el tema de transporte de taxis no, de colectivos. Ahí, como lo he señalado antes, y tú bien lo sabes, no podemos regular el precio, o sea, no le podemos decir al taxista cobre menos, ¿no? Claro. Lamentablemente, pero sí decirle que cumpla con las normas sectoriales. Y vuelvo con las normas sectoriales porque aquí el papel de la autoridad sectorial es bastante importante. El papel ordenador de una autoridad sectorial, es decir, de una municipalidad, es muy importante. Primero que cumpla con las normas sectoriales y luego que cumpla con las normas de protección al consumidor. Es decir, que nos trate de una manera adecuada, que nos dé información respecto de cuánto nos va a cobrar el pasaje. Y una buena práctica del consumidor es preguntar, ¿no? Le pregunto al taxista, señor, hasta, qué sé yo, me voy hasta el seguro social, hasta de salud, ¿cuánto? Si me conviene subo, si no me conviene no subo. Claro, ¿no? Aunque en realidad, así como en los restaurantes y en otros ambientes, creo, Jorge, es el que brinda el servicio el que debería de informar una vez uno sube a la unidad, por ejemplo. Claro. No siempre uno, bueno, aquí en Huaraz hay poca gente que pregunta, en Lima uno tiene que preguntar, ¿no? y tomarse antes un Xanax porque se va a asustar, pero los precios están altísimos en Lima. Pero, digamos, por ambas partes, ¿no? Digo, yo como usuario podría preguntar, por ejemplo, como una cuestión preventiva para no bajarme del carro, pero si me subo, el taxista podría, como algunos, muy pocos, rara vez lo hacen, dicen, vas a tal sitio, por si acaso es tal. Exacto. ¿No? Es tal. Y eso, digamos, que una buena práctica, y más que buena práctica, digamos, una formalidad que debería, como regla de formalidad que debería tener la persona que hace taxi es publicar el listado de sus precios también, ¿no? Por lo menos. Atrás del asiento del conductor, ¿no? Claro. A urbanización tal, pues cobra 5 soles, a organización tal 6 soles, más allá 7 soles, ¿no? Claro. Que es lo que usualmente se cobra aquí, para que ya el consumidor tenga, digamos, una referencia de cuánto le va a costar este servicio, al igual que, como tú lo has dicho, al igual que en los restaurantes, ¿no? Exacto. Sí, es parte de la formalidad también. Sería lo ideal, ¿no? Bueno, es una lástima que el resto, me refiero a todas las demás acciones que se puedan tomar en cuestión de transporte público, recaigan sobre la municipalidad provincial, que no tiene ni gerencia de transportes y que sería bueno que la tuviera en algún momento, así como la gerencia de turismo, etcétera, etcétera, pero es una pena que no exista tampoco una capacidad para los postulantes, que después son alcaldes, de tener realmente un verdadero plan de gobierno que genere un cambio en las cosas o una agilización en lo que ya está.
como quiera que sea, no es el tema de la entrevista. Así que pasemos al transporte interprovincial. Jorge, sí. ¿Cómo vamos con Indecopi y el transporte interprovincial? Hay algunos logros, creo, en medio de esto. Sí, primero el tema de las medidas de seguridad. Es que son temas que lo fiscaliza Sutran cuando tomamos un bus interprovincial formal, obviamente, no en no en el terminal conocido. Entre comillas, terminal, ¿no? Sí, sino que formal podemos ver a, digamos, un fiscalizador de Sutran, que es el trabajo netamente de Sutran, es ver transportes. Claro. Y la implementación de medidas de seguridad que te tomen, que cotejen tu DNI, que te pasen el detector de metales, etcétera. Pero puede que pase, Dios no quiera, pero a veces pasa que en el trayecto ocurren percances, incidentes o, entre comillas, accidentes, ¿no? Eventualidades. Nosotros, en la oficina regional de Huaraz, hemos impuesto la multa más alta hasta el momento, que son 450 UITs, unidades impositivas tributarias. Una barbaridad. Algo más de 2 millones de soles. Wow. En el caso de una empresa que se llama Rodríguez Tours Rodríguez, perdón, que sufrió un accidente, y digo entre comillas accidente porque accidentes cuando hay caso fortuito, fuerza mayor, pero en este caso resultó que el conductor de la empresa manejó de manera imprudente, ¿no? Manejó a una velocidad muy superior a la permitida dentro del trayecto de la ruta de la carretera Pativilca-Huaraz, ¿no? Y pues el carro por la velocidad en la que venía se volcó y tuvo un trágico saldo de un fallecido, ¿no? Y más de 30 personas lesionadas o heridas. En este caso se ha impuesto una sanción de 450 UITs, que es la máxima sanción que ha impuesto Indecopi aquí en la región, en Ancash. Y esto es como una especie de difundir estos temas es como una especie de no exhortación, sino el tema de advertencia a los proveedores de este servicio, que tienen que tener el máximo cuidado de no poner en riesgo a los pasajeros que suben en los omnibuses interprovinciales, ¿no? Exactamente. ¿Por qué? Porque es aún más riesgoso el transporte interprovincial por la velocidad con la que van estos vehículos. Y si aumentamos ese riesgo, es decir, si en un tramo de 30 kilómetros por hora le metemos 50 o 60 kilómetros por hora, estamos aún aumentando aún más el riesgo, y esto pues tiene sus consecuencias. Las consecuencias lamentables en pérdida de vidas y en lesiones, y también consecuencias para la empresa económicas, como las multas que son pasibles, ¿no? Claro, esto seguramente pasa a apelación. ¿Cuánto tiempo más o menos se resolvería? ¿En cuánto tiempo se resolvería esa apelación? Que, bueno, imagino tiene todas las de perder también, ¿no? 120 días hábiles, ¿no? 120 días hábiles. Si es que la empresa apela. Si es que la empresa apela... Está en periodo, entonces, en la ventana de tiempo. Está en ventana de apelación. Ya. Y no es el único, digamos que no es el único, lamentablemente no es el único caso que tenemos, porque tenemos otros casos adicionales respecto también de, entre comillas, accidentes que ocurren en las carreteras de Ancash, pero que son a veces, muchas de las veces, por negligencia por parte de los conductores o de trabajadores de la propia empresa de transportes. Otro caso que se ha sancionado son los casos de recoger a pasajeros en el trayecto, en lugares no autorizados. ¿Qué pasa? Pasa que en eso que el chofer recoge, el conductor recoge a los pasajeros, entran malhechores, sí, claro. Entran delincuentes, ¿no? Y son ellos quienes perpetran los asaltos. Estos casos también hemos tenido que sancionarlos en anteriores años, y la sanción ha sido ejemplar, hasta 100 unidades impositivas tributarias en su momento, ¿no? Claro. Bueno, eso es digamos, una exposición a peligro, ¿no? Muchas veces los choferes o los ayudantes están coludidos con los delincuentes
pero en la gran mayoría de casos no. Simplemente lo que pasa es que lo que recogen en ruta es para ellos, pues. Exacto. ¿No? Entonces van recolectando personas, digo así porque en broma, recolectando, porque ¿qué otra cosa nos queda? En realidad está mal esa práctica muy antigua, ¿no? Que incluso hasta empresas de prestigio reconocidas lo han hecho, ¿no? Y seguramente lo siguen haciendo, sino que ya lo hacen en momentos en los que la mayoría de pasajeros están descansando en las paradas técnicas aparentes y están recogiendo personas en los peajes, por ejemplo, ¿no? Que pasa muchas veces. Bueno, yo a veces que cuando he viajado he estado despierto toda la ruta y veía cómo subían personas que no tenían nada que hacer ahí, ¿no? Claro. Ese es claro, y por ganarse el conductor 40 soles o 50 soles está exponiendo su vida a un riesgo alto, que es el riesgo de sufrir como consecuencia un robo, ¿no? Claro. Un robo, porque los delincuentes cuando asaltan este tipo de servicios lo hacen con armas de fuego. Exactamente. ¿No? Y pone en peligro la vida de todos los consumidores. Sí. Entonces, eso es una conducta que no se tiene que dar por ningún motivo. Bueno, pero qué bien que hayan impuesto ustedes las sanciones respectivas, aunque son sanciones quiebra empresas, pero bueno, se la buscaron, pues. O sea, son cosas que no deberían de hacer. Claro, las reglas están claras. Claro, y además, Lucho, ponen en riesgo la vida de los consumidores, que exactamente. Que no es una cosa menor, ¿no? La vida es el fin supremo de la sociedad. Y si estamos tutelando el fin supremo, la sanción tiene que ser ejemplar también. Por supuesto. No, la sanción no necesariamente tiene que pasar por el agua tibia de lo disuasivo. Me refiero a ese agua tibia porque hay gente que le importa, hay gente que no le importa, o sea, la disuade o no la disuade. Al final, cuando se aplica, se dan cuenta que de verdad estaban para cumplirse. Así es, ¿no? Así es. Qué bueno que estén ustedes avanzando en este sentido. Y antes de terminar, había un temita por allí que se me estaba escapando, que no tiene que ver con el tema de transporte, sino con algo cotidiano. Cuando vamos a los agentes, por ejemplo, nos cobran una comisión, ¿no? Y cuando compramos a veces con tarjeta hasta de débito, nos quieren imponer un monto mínimo de compra, ¿no? O sea, se puede entender a veces, es una forma de decir que el negociante no quiera aceptar una tarjeta de crédito sino por cierto monto, por el tema del retraso y del impuesto, etcétera, ¿no? O te dicen págame el impuesto y te acepto la compra. Pero en el caso de nosotros, los más mortales en el mundo, que no tenemos tarjeta de crédito, la de débito también, a veces nos dicen compra mínima 30 soles, compra mínima 40 soles, y uno a veces quiere comprar pues cosas que son de 8 soles, 10 soles máximo, y no tiene dónde comprar. Eso me parece a mí una posición de dominio que no debería darse, pero ¿es legal realmente que puedan hacer eso? Mira, Lucho, aquí primero hay que entender cómo funciona el tema, ¿no? Claro, eso es lo interesante. Digamos, cuando el POS no es que esté gratis ahí en el establecimiento comercial, sino claro, que le cobran al proveedor por el hecho de la instalación del POS, tenerlo ahí, y también por cada transacción hay un cobro, una especie de comisión, ¿no? Y a veces, lamentablemente, al proveedor no le conviene que por un monto de 5 soles, de 8 soles, se genera una compra. Se genera una comisión, ¿no? Sí, claro, en contra de ellos. Ya, sin embargo, digamos que es una expectativa del proveedor, digamos, válida, ¿no? Pero si es que van a poner una especie de monto mínimo de compra o una especie de, digamos, adicional a lo que vamos a pagar por la compra total, eso tiene que ser informado antes de ir a la caja a pagar el producto o al pagar el servicio. ¿Cómo se informa usualmente esto? Se informa mediante carteles, no mediante avisos, ¿no? O a veces ponen todo pago con tarjeta sufrió una recarga del 10% claro, o del 5%, ¿no? Que es la manera correcta como es que hay que informar a los consumidores este hecho. Como digo, el hecho de cobrar per se no está mal, no es contrario a la norma. Lo que está mal es no informar al consumidor respecto a este cobro adicional, porque a veces el consumidor va a caja, le costó 100, dice 100 soles el cartel con el precio,
va a caja con los 100 soles con su tarjeta, y dice voy a pagar con mi tarjeta, y le cobran 105 soles, claro, ¿no? Y se sorprende, pues ¿de dónde salen los 5 soles de esta comisión? ¿No? Lo que hay que hacer ahí es informar de manera adecuada, antes que el consumidor realice el tema es que tiene que ser en un, digamos, cartel visible. Exacto. Visible para todos. Visible. No es que yo lo ponga detrás de la heladera, al costado de un cartel más grande, por eso, en letra pequeña en una esquina. O sea, la información que le damos a los consumidores tiene que ser oportuna y tiene que ser accesible. Claro. Es decir, no vale atrás de la nevera, ¿no? No vale en la cocina del restaurante, ¿no? Porque ahí ningún consumidor entra. Sí en la sala, ¿no? De los comensales, claro. En la sala del establecimiento, ahí sí, ¿no? Pero la norma dice que tiene que estar visible para efectos de que el consumidor sepa a qué se atiene respecto de un pago con tarjeta de crédito o con tarjeta de débito, ¿no? Claro. ¿Y qué pasa con esas comisiones cuando uno va a un agente, por ejemplo? ¿Toda comisión que a uno le cobren por cualquier operación es válida o es solamente para ciertos pagos de servicios? A veces se da para ciertos pagos de servicios por lo mismo que te digo, ¿no? Ajá. Porque también se cobra, la persona que cobra, la persona jurídica que cobra, también efectúa un cobro por comisión a la gente, ¿no? Claro. Y eso también debería ser informado al consumidor. Por si acaso le voy a cobrar un sol o 50 céntimos por la transacción. Claro. Mediante, una vez más, carteles que no tienen que ser tan rimbombantes, sino basta con una 4 impreso donde se determine este señalamiento. Y pues eso, ¿no? Básicamente eso. Como te digo, no está penado, no es ilegal el hecho de cobrar. Lo ilegal es no informar que vamos a cobrar, ¿no? Ya. Porque el consumidor... Eso queda claro. Entonces, pues yo te hice la pregunta de vuelta, pero ya por el otro caso, porque hay personas que creen que solamente cuando se trata de pago de servicios es válida la comisión de un sol, que es lo normal que se cobra, pero el resto, cuando yo hago un depósito, un retiro, no me tendrían que cobrar nada. La mayoría de la gente no cobran por eso, pero si quieren cobrar por eso, lo pueden hacer. Sí. Informando. Salvo que, Lucho, el banco se haya comprometido a no cobrar en sus agentes. Hay muchas promociones de bancos, he escuchado por publicidad, que dicen nuestros agentes no cobran comisiones. No. Claro. Pero cuando vamos a un agente de ese banco y si me cobran comisión, ahí hay dos personas jurídicas a las cuales puedo reclamar, claro, al banco y a la gente. Exacto. Y a la gente, ¿no? Salvo que haya ese anuncio. Recordemos que la idoneidad tiene que ver con la expectativa del consumidor. Y cuando el banco me dice nuestros agentes no cobran comisión, la expectativa que se está generando dentro del consumidor es no pagar nada, pues, en un agente de ese banco. Claro, y si la persona que está ahí, que libremente puede cobrar si quiere, no puede transgredir qué cosa en realidad, la idoneidad. Exacto. Básicamente ahí es el principio con el cual se regiría el reclamo. Se puede sustentar un reclamo. En este caso, ¿uno va a Indecopi o va al banco? A Indecopi. También lo puede hacer en el banco. Puede ser su reclamo en el banco. Pero más rápido sería Indecopi, creo, ¿no? Eso va a depender del no, digo, tanto por la cola, como que ponen el banco. A veces no les interesa mucho ese tipo de cosas. Y nosotros damos también un servicio gratuito que es el reclama virtual. Usted señala en el navegador reclama virtual Indecopi y le sale un enlace en donde puede realizar su reclamo de manera gratuita, absolutamente. Claro. Bueno, y funciona. Por supuesto. Sí funciona. El 60% de los casos nuestros en este servicio son, digamos, con una solución favorable para los consumidores. Excelente. Muy bien, Jorge, te agradezco todo el tiempo que nos has brindado. Creo Gracias. que ha sido tremendamente aleccionador el haberte tenido aquí, y yo creo que vamos a tener que volver con la secuencia que teníamos. Con la secuencia, claro. Así es, claro, ¿no? Va a ser un gusto para nosotros volver. Ya vamos a coordinarlo, cómo podemos volver con nuestra secuencia para explicar estos temas, ¿no? Que son necesarios. Todos somos consumidores en algún momento de nuestra vida, desde que somos niños hasta que morimos. Así es. Y es importante saber cuáles son nuestros derechos, ¿no? En tal sentido, difundir estos temas es bastante importante para la sociedad en general. Excelente. Gracias por haber estado aquí
aquí. Gracias, Lucho. El doctor Jorge Gabel, encargado de Indecopi en nuestra ciudad, aquí en Realidades. No se muevan, ya volvemos. Esto es Happy Dent, el centro odontológico más especializado y con mejor atención en Huaraz. Con tecnología de punta a disposición para todos sus tratamientos. Ortodoncia, endodoncia, odontopediatría, curaciones con luz halógena y mucho más. Niños, jóvenes, adultos y adultos mayores se atienden felices en Happy Dent. Galardonados y premiados por ser los mejores. Happy Dent, tu clínica dental. Es un placer hablar contigo porque no sos como esas personas que me dicen cuénteme del accidente, ¿no? Sino que me haces recordar cosas y me haces ver que hay partes que yo las tenía un poco olvidadas, ¿no? Entonces es lindo recordar y ver un análisis profundo de este experimento, ¿no? Hola a todos, mi nombre es Jesús Barrón y soy profesor de Biología y Geología. La Comunidad de Madrid me ha suspendido 6 meses de empleo y sueldo. ¿Sabes por qué? Por enseñar la realidad científica, que solo existen 2 sexos, XX y XY. Por este motivo me han impuesto una sanción por la que pierdo un sueldo de 9.033 euros. Ahora estoy en casa, sin trabajo y sin nómina. Esto es lo que pasa cuando dices algo en contra de la apisonadora de la ideología de género que están intentando imponer en los colegios a los niños más pequeños y en los institutos públicos. Para conseguirlo, violan la Constitución, los derechos de los padres y la libertad de cátedra de los profesores. Llevo más de 30 años de docente y no pienso permitir que impongan la ideología de género a mis alumnos. Yo te agradezco a ti porque la verdad que ha sido una charla muy interesante, ha sacado lo mejor de mí, creo, en cuanto a lo que te pueda decir del accidente. Fue muy motivador y fue muy linda la charla. Siempre es un placer hablar contigo, Lucho, te agradezco mucho. Invito a que se googlee artículo 58 de la Constitución Política del Perú y sale lo que es la economía social de mercado. ¿Y qué cosa es? Lo que establece es que el sector privado, la iniciativa privada a su propio riesgo es quien genera el PBI, quien genera la riqueza en el país. Una economía de mercado es eso. Y el componente social son las responsabilidades que se le asignan al Estado. En ese artículo, la Constitución le da 6 responsabilidades al Estado en materia de educación, de salud, de seguridad, de infraestructura y de muchos otros aspectos, que es la obligación del Estado darle un acceso de calidad, ojalá, al ciudadano. Entonces, ahí está la definición de una economía social de mercado. Agradeciendo a Brian Style por la indumentaria de este programa. Brian Style está en el Jirón Cayetano Requena 370 frente a la rampa de Mercado Central. Brian Style tiene de todo para ese compromiso al que tienes que acudir. Estamos hablando de ternos, sacos, estamos hablando de blazers, accesorios, calzado y mucho más para niños, para jóvenes, para adultos y más adultos. Por supuesto en venta y en alquiler. Brian Style está para que
hagas la diferencia en cuestión de elegancia, presencia y distensión. Y también agradeciendo como siempre por las instalaciones en donde desarrollamos la entrevista con el doctor Jorge Cabela, instalaciones del Hotel La Aurora en los Altos de Brasa Roja, la emblemática pollería de Huaraz, también por las atenciones a nuestro invitado. Nos despedimos, obviamente, porque hemos llegado al final de este programa especial de Realidades. La semana que viene tendremos 2 entrevistas que van a estar bastante interesantes, se los adelanto. Va a estar con nosotros el general Otto Gibovich, con quien vamos a hablar de muchos temas. Una amplia entrevista que vamos a desarrollar de una manera especial para ustedes, para comprender distintas cosas y que ayude que ustedes también saquen sus conclusiones. Y también otra entrevista muy amplia y sumamente interesante con el doctor Vladimir Paucar Torres. Va a estar, muy aleccionadora esta entrevista. Les recomiendo que no se pierdan el siguiente programa de Realidades. Cuídense bastante, que tengan una excelente semana y cualquier otra cosa en nuestras redes sociales, tanto en YouTube como en Facebook, estaremos activos. Cuídense y no se muevan de Canal 3, canal exclusivo de Cable Andino.